Bueno chicos, ahora nos toca la parte de... Seguimos con el sistema cardiovascular, pero ahora vamos a hablar de la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Recuerden que cuando a veces nos golpeamos vamos a ocasionar algún daño y nuestro organismo es tan inteligente que quiere volverlo a establecerlo, ¿no? Entonces, a ver, empecemos. La hemostasia es una serie de mecanismos que nuestro organismo pone en marcha para impedir una pérdida de sangre a través de un vaso sanguíneo que ha sido dañado y va a evitar que se disminuya el flujo sanguíneo, ¿no? Para evitar alguna hemorragia de repente. Las fases de la hemostasia tenemos 3 fases. Fase vascular. No, primero es la fase donde ocurre el daño, ¿no? ¡Fla! Te hincaste, de repente, no sé, con algo punzante, te ocasionas un daño, entonces va a empezar la fase vascular, donde la respuesta miógena a través de la función vasoconstrictora va a empezar a actuar, que más o menos va a durar 2 segundos. La hemostasia primaria, que dura 5 segundos, y la hemostasia secundaria, que dura 180 a 600 segundos. Estamos hablando de 10 minutos más o menos. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que sepan que la fase vascular, que dura 2 segundos, ocurre en vasoconstricción, pero a la vez va a ocurrir respuestas miógenas, neuronales y humorales. En la fase de la hemostasia primaria, aquí es donde las plaquetas se vuelven a reconstruir, también se forma un tapón plaquetario, la cascada de coagulación. Y por último, en la hemostasia secundaria, el factor de coagulación se va a inactivar, va a dejarlo así normal. Y aquí vemos en el dibujo, ¿no?, a los vasos sanguíneos cómo se contraen, o sea, vasoconstricción, y de ahí cómo se forma un tapón plaquetario para que nuevamente lo reconstruya, y el coágulo de la fibrina, ¿no?, para que ya deje de actuar y vuelva a su fase normal, estable. Esta fase vascular dura aproximadamente 2 segundos. También esa fase se llama como vasoconstricción, donde los vasos sanguíneos se contraen. Un vaso sanguíneo se lesiona, sus paredes se contraen para limitar el flujo de sangre de la área dañada. Entonces, las pequeñas células llamadas plaquetas se adhieren al sitio de la lesión y se distribuyen a lo largo de la superficie de los vasos sanguíneos. Al mismo tiempo, pequeños sacos al interior de las plaquetas van a liberar señales químicas para atraer a otras células al área y hacer que se aglutinen a fin de formar lo que se conoce como el tapón plaquetario. Aquí vemos un flujo sanguíneo normal y un flujo sanguíneo restringido, como que ¡uy!, la sangre ahí se queda ahí estancada. En la fase plaquetaria o tampón plaquetario, las plaquetas o trombocitos se adhieren a la superficie del vaso lesionado, formando así el tapón plaquetario. Dura aproximadamente 5 segundos, o sea, rapidísimo. En la superficie de estas plaquetas activadas, muchos factores de coagulación diferentes trabajan juntos en una serie de reacciones químicas complejas conocidas como la cascada de coagulación. ¿Para formar qué cosa, Marjorie? Un coágulo de fibrina. ¿Qué es la fibrina? Déjenme en los comentarios qué es una fibrina, por favor. Acuérdense, cabecitas, piensen. El coágulo funciona como una red para detener el sangrado. Aquí vemos cómo está ocurriendo ese taponamiento, ¿no? Luego, en la fase de coagulación, que sería la última fase, el mecanismo hemostático conduce en la formación de un coágulo. Dura aproximadamente de 3 a 10 minutos. Los factores de coagulación circulan en la sangre sin estar activados. Cuando un vaso sanguíneo sufre una lesión, se inicia la cascada de coagulación y cada factor de la coagulación se activa en un orden específico para dar lugar a la formación del coágulo sanguíneo. Ya se formó ahí el coágulo, ahí está la plaqueta activada y la fibrina como actúa. Y ¡chup!, lo taponaron. Ya no va a sangrar.